día, Omar, el gusto de saludarlo. ¿Qué tengo para comentarle? Ayer habíamos hablado de la muerte de una mujer policía, Leonela Ruiz, en Colombia, al 700, con un disparo en la cabeza, y que se iba a investigar si trató de suicidio o un femicidio. Y los peritajes ya están, y sin dudas fue ella quien apretó el gatillo. Pero atención a este dato, porque su pareja igualmente quedó detenida. Pablo Belmontes se llama, acusado de una figura muy poco común en tribunales de Tucumán y en tribunales de todo el país. A mí me cuesta mucho encontrar antecedentes de esto. La figura es instigación al suicidio. Ha quedado detenido, pero además se le ha dado el monto máximo de la prisión preventiva, que son 6 meses. Es lo máximo que se puede pedir de prisión preventiva para que él permanezca preso hasta que inicie el juicio. ¿Y saben por qué? Porque hay que hacer un peritaje que les voy a contar ahora de qué se trata, que es muy particular y que requiere de mucho tiempo y puede echar luz sobre si él la instigó a ella a suicidarse o no. Pero primero vamos a escuchar la declaración de él. La declaración ha sido una declaración muy extensa, donde él explicaba, él se declara inocente, dice que amaba a Leonela y así lo decía ante la justicia. Yo era una persona celosa de mi mujer, tuve reacciones anteriormente, en el 2021, posterior a eso, yo no volví a molestar a Leonela porque sabía que comunicarme o molestarla de algún tipo de forma iba a ocasionar de que a mí me arresten, que para mí es el infierno vivir en la prisión con toda esa gente que está orgullosa de los delitos que comete. Yo amo a Leonela, estoy destruido, ella era el amor de mi vida, intenté hasta lo último expresarle todo el cariño que le tenía. Yo, posterior a la orden de restricción, después de que se cumplió, volví a tener comunicación con ella el 8 de marzo y desde ahí nos volvimos a ver y intentamos volver a retomar la relación porque yo veía que ella me amaba, al igual que yo. Nos seguimos viendo y compartimos el cumpleaños de mi hijo el 20 de julio y desde ahí no nos separamos más. Por eso no hay ninguna denuncia posterior a eso, de que yo no la trataba mal. Yo hice un tratamiento psicológico para dejar atrás los celos y no demostrarle ninguna acción violenta ni nada. La relación entre Leonela, la mujer policía de 30 años, hoy fallecida de un disparo en la cabeza, y su pareja, Pablo Belmonte, era tormentosa. No lo decimos nosotros, así lo ha definido el propio Pablo. En realidad, la palabra que usó era tóxica. Y también ha quedado registrado en tribunales porque Leonela le había hecho denuncias por violencia de género. Y de hecho tenía a su favor una restricción de acercamiento que Pablo violó. Pablo se volvió a acercar a ella. En su defensa, Pablo dice, yo, está bien, sí, me acerqué, la violé, es verdad, me acerqué a ella, pero bueno, ella me aceptó y comenzamos a salir de nuevo, comenzamos a estar juntos de nuevo. Este dato de esta violación de la restricción de acercamiento va a ser esencial para el desarrollo de este proceso. Lo cierto es que en el medio de la audiencia, cuando Pablo se enteró de que lo estaban acusando de instigación al suicidio y de que iba a permanecer preso los próximos 6 meses, le dijo algo a su abogada pidió la palabra y dijo, mire, señor juez, estoy obligada a informar que me acaba de decir algo mi cliente, por lo cual yo solicito una asistencia psicológica inmediata. Dio a entender que lo que él le anunció era que se iba a hacer daño o algo peor, por lo que el juez dispuso que en vez de ser trasladado a la cárcel o a una comisaría, sea trasladado a un centro asistencial para que lo vea un psicólogo, para evitar que él atente contra su propia vida o contra su propia integridad. Y yo les decía, es fundamental el dato este de que él había violado la restricción de acercamiento, porque su defensa, Pablo lo que pidió es que hasta que llegue el juicio él esté en libertad. Y se le dijo que no. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer, y esta es la pericia, el peritaje que yo les quería contar, que es muy interesante, lo que hay que hacer ahora es una autopsia psicológica, que es un concepto
no muy antiguo, muy interesante, que tiene relativo peso, digamos, en los procesos penales, que es una autopsia psicológica. Se reconstruye en la medida que puede, los profesionales, por supuesto, la psiquis de la persona que falleció, para saber en este caso si ella tenía tendencias suicidas y si esas tendencias, ese ideario era propio o era inducido por esta persona. Y gran parte de la autopsia psicológica que se le hace en muchos casos de homicidios o de muertes dudosas se hace con entrevistas a personas que la conocieron. También se hace con documentos escritos, se hace con muchas cosas que ha dejado la persona. Y esas entrevistas son fundamentales para reconstruir cómo pensaba y cómo sentía, cómo era la psiquis de Leonela. Esas entrevistas no se las puede hacer ahora. Tienen que empezar sí o sí por la propia metodología del peritaje dentro de 3 meses. Cuando las personas entrevistadas hayan elaborado más o menos el duelo por la pérdida de Leonela. Entonces, lo que dice la justicia es, nosotros no podemos tener en libertad a un hombre que ya violó restricciones de acercamiento y que tenemos miedo que se acerque a estas personas para influirlas en sus entrevistas en el peritaje psicológico. Así que lo vamos a mantener preso por 6 meses, que es el plazo máximo que se puede tener con prisión preventiva a alguien. Después le podrán prorrogar, también si es que no se ha terminado el peritaje psicológico. Antecedentes, a mí siempre me gusta buscar antecedentes. Encontré uno en Catamarca de condena por instigación al suicidio y hay un antecedente en Tucumán de condena por instigación al suicidio. ¿Pero por qué? Porque el acusado confesó, dijo sí, es verdad, y fue un juicio abreviado. Causas abiertas, hay una, y acá se van a acordar ustedes, la de Ana Picone, también mujer policía, también muere por un disparo en la cabeza, también estaba su pareja presente, también era víctima de violencia de género. Son muy parecidos los casos. Y ese caso también ya está caratulado como instigación al suicidio. Son verdaderos desafíos para la Fiscalía probarlos, porque el instigador tiene que cometer el delito de manera dolosa, o sea, tiene que tener la intención de que se mate, no de provocarle tristeza, no de hacerle la vida imposible. Tiene que buscar eso específicamente y tiene que ser muy explícito con la víctima para ser condenado por este delito, que, como le digo, hay muy pocos antecedentes en el país. Va a ser un verdadero desafío esta investigación penal, Omar. Bien, muchas gracias, Mariana. ¿Qué más tenemos como anticipo para este día? Anticipo, acaba de quedar detenida una persona en la terapia intensiva de la Clínica del Pilar. Luis Ramis, ayer hablábamos sobre Luis Ramis, presunto asesino de María Vigiani en San Martín al 2600, que lo acusan de matarla para quedarse con su casa. Todas las pruebas están en su contra. Ayer no se presentó al juicio porque estaba en terapia intensiva. Hoy tampoco se presentó al juicio y el tribunal acaba de disponer que vayan y lo detengan en la terapia intensiva. Apenas salga de la terapia intensiva, si va a su casa, tuvo un pico de azúcar y además parece que tiene una infección. Apenas salga de la terapia intensiva, cuando vaya a su casa va a quedar detenido con prisión domiciliaria en su casa. Todo hasta el 21 de noviembre, porque dijeron este juicio se hace sí o sí. Y el 21 de noviembre se reanudan las audiencias en las condiciones en las que esté Ramis, por supuesto, con prisión en su casa, con prisión en el sanatorio, donde sea. Pero ya este juicio hay que hacerlo. Así que detenido en la terapia intensiva de la Clínica del Pilar, Omar. Bien, muchas gracias, Mariana. Que tenga un buen día. Hasta luego. 12